Y me gustaría hoy y el próximo domingo volver sobre el profeta Joel. En realidad el profeta Joel, podéis ir buscándolo, así da tiempo a encontrarlo. El libro del profeta Joel tiene dos mensajes. El segundo tiene que ver con esto, con la vida abundante, la vida rica, la vida plena, la vida que Dios hace posible. Una vida que no se encuentra en otro sitio, que no tiene que ver con cuestiones materiales de prosperidad, que tampoco tiene que ver con una religiosidad determinada. Es un algo difícil de explicar, pero esa conciencia, esa convicción de estar tocando el meollo de la vida, de participar de una vida, de verdad, sacarle el pleno provecho de la vida, más allá de las circunstancias que para todo el mundo pues a veces son complicadas y son difíciles, pero en medio de todo, haber encontrado un elemento valioso, tan valioso, que nada se puede comparar. Y Joel habla de esto, de una vida que hace posible el poder del Espíritu Santo. En el capítulo 2 vamos a ir mencionando algunos versículos. En el capítulo 2, el versículo 28, 29, hablan de esa realidad, de una promesa que es posible vivir y conocer. Después de esto, dice Joel, ya lo hablaremos de a qué se refiere, qué es lo que va antes de esto. Pero después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y poderoso de Jehová, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Una experiencia y una vivencia del poder real de Dios actuando en la vida de las personas. El apóstol Pedro vio el cumplimiento de estas promesas en el día de Pentecostés. Y por eso su predicación a continuación de aquella experiencia que ellos tuvieron era el anuncio de Jesucristo. Leéis en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el anuncio de Jesucristo como Señor y Cristo. A este a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y hay una posibilidad de encontrar y de participar de una vida, un calado de vida que no es posible conocer en la capacidad humana, pero que Dios nos ha regalado en Jesucristo. Y si recordáis cuando la gente dice, bueno, ¿y qué haremos? Pero recordáis también, pues arrepentíos, bautizaos y recibiréis esta promesa también vosotros. Me gustaría hablar de eso y compartir el próximo domingo. O sea, que ya sé de lo que quiero hablar con una semana de antelación. O sea, a medida que me va acercando a tener a la jubilación, algo voy aprendiendo. O sea, con una semana de antelación, creo que la primera vez que me pasa en la vida, pues ya sé más o menos, bueno, tampoco lo firmaría, pero probablemente ya sé de qué va a ir la cosa. Bueno, pero antes de este mensaje que aparece en el profeta Joel, hay un mensaje primero. En realidad, una condición para poder experimentar todo esto. Y esta es la cuestión que a mí me gustaría compartir en esta mañana. Y ese mensaje tiene que ver con un reconocimiento arrepentido del pecado. Es decir, de todo aquello que nos aleja de esa vida que viene de Dios. Capítulo 2, versículo 12. Ahora, antes de esa participación en la vida abundante que viene de Dios en Jesucristo por el Espíritu, antes de eso, capítulo 2, versículo 12, dice el Señor, convertíos a mí, volveos a mí, con todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro, con lamento. Una expresión tremendamente poderosa, rasgad vuestro corazón,
no vuestros vestidos. Convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, se duele del castigo. Versículo 15, tocad trompeta, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, a los que maman, salga de su cámara el novio, de su tálamo la novia, y entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan: perdona, Señor, a tu pueblo, no los entregues al oprobio. Y el Señor, solícito, perdonará a su pueblo. Bueno, siempre se produce esta misma relación y esta secuencia. Hay una expectativa tan grandiosa. Es verdad, lo oímos a menudo y luego uno dice, ya, pero luego en el día a día la cosa no es tan apoteósica. Pero la promesa está ahí y la realidad está ahí. Lo que pasa es que siempre hay un elemento previo que es, no una vez, sino volver una y otra vez a la consideración de nuestra propia vida, de los elementos que nos roban la participación de esta vida abundante, de esta vida rica que Dios tiene para todos nosotros. El profeta Joel presenta el efecto desolador que el pecado produce en nuestra vida a través de una visión. En el capítulo 1 encontramos la descripción de esa visión. Una devastación que produce una plaga de langosta. Capítulo 1, versículo 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón lo comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Ni idea qué es esto de la oruga, el revoltón, pero bueno, hay libros, entonces uno mira, y en realidad aquí lo que describe son las 4 fases del desarrollo de la langosta. La langosta, a ver, no la del cocedero de marisco, ¿vale?, sino la otra, esta que devasta los campos y que como saltamontes, pero con mala idea, con mala intención. Y que a veces, en fin, National Geographic y eso lo veis en los reportajes, ¿no? Porque son verdaderas nubes de kilómetros cuadrados que se asientan sobre campos y sobre hectáreas de cultivo y no dejan nada, lo arrasan todo. Y oruga, saltón, revoltón y langosta son las fases del crecimiento de este bicho. Y lo que el profeta Joel está diciendo es que a esa plaga que ha devastado Judá, va a seguir, dice él, los versículos siguientes, una plaga ya en un sentido metafórico, sino real, un ejército del norte que viene a destruir Judá y que no es sino una consecuencia del alejamiento de Dios y del pecado de Dios. Y la idea de la devastación de la plaga de langosta es una imagen muy gráfica, porque este es el efecto del pecado. Y por eso el profeta pide a todo el pueblo, volvemos al capítulo 2, a los ancianos, a los niños, a los jóvenes, a los mayores, que vengan y que se quebranten y que busquen de Dios, que se vuelvan a Dios, que clamen a Dios. Es el mensaje del capítulo 1 y la primera parte del capítulo 2, volverse a Dios, clamar a Dios, volverse a Dios, clamar a Dios. Interesante, todos deben hacerlo. Los primeros de todos, los líderes del pueblo, los sacerdotes. Versículo 17, capítulo 2, entre la entrada y el altar, ahí delante de la presencia de Dios, vengan, clamen y lloren. Lloren los sacerdotes, los ministros del Señor, y digan a modo de intercesión por su propio pecado y por el del pueblo: perdona, Señor, a tu pueblo. El primer ministerio de cualquier responsable en el contexto del pueblo de Dios es este. El primer ministerio siempre es este, volverse a Dios,
el clamar a Dios y el reconocimiento, la búsqueda de la luz de Dios en la propia vida para descubrir todos los elementos que deben ser tratados y sanar todos los efectos desoladores que el pecado produce en la vida. Y a eso, efectivamente, a esa actitud, Dios responde con una palabra tan poderosa. Capítulo 2, versículo 24. Las seras se llenarán de trigo. Volviendo a la imagen de la plaga de langosta que todo lo devasta, las seras se llenarán de trigo. Los lagares rebosarán de vino, rebosarán de aceite, y yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, que hizo maravillas con vosotros, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y yo soy vuestro Dios. Finales de los años 70, de los lejanos años, principios de los 80, había una canción, todavía la he encontrado en YouTube, lo que no me he atrevido es a cantarla, pero que estaba tomado de estos versículos. La primera vez que yo oí cantar este texto era precisamente a ese grupo de jóvenes toxicómanos, víctimas de la heroína, que celebraban efectivamente que al paso devastador de la langosta, que en su caso había sido la heroína, Dios había correspondido cuando se volvieron a Él, restaurando de forma literal todo lo que aquellos años de plaga y de devastación habían robado, y Dios lo restituyó, Dios se lo devolvió. Quizás, afortunadamente, la mayoría de nosotros no hemos vivido ese tipo de devastación, pero lo que el profeta Joel está diciendo es que el pecado, cualquier forma de pecado, cualquier elemento propio de la naturaleza humana, caída, de nuestra condición, todo eso nos aleja de Dios y nos priva de la participación de la vida que es en Dios. Y aún peor, o aún más, es que tiene un efecto devastador. Cuando leemos en la palabra de Dios que no hay paz para el impío, lo que está diciendo es que hay algo en el interior del corazón que no encuentra reposo, que no encuentra alegría, que no encuentra bienestar, mientras no está cerca de Dios. Y mientras todos esos frutos de miseria de nuestra condición natural encuentran calado y encuentran sitio en nuestro corazón. Esto es lo que predicaba el apóstol Pedro. Si vais al capítulo 2 del libro de los Hechos, es lo que encontraréis. Y es la misma predicación, la invocación del profeta Joel. Todo aquello que Joel prometió, todo aquel derramamiento del Espíritu, toda aquella vida abundante, dice Pedro, pues esto es lo que estamos celebrando. No es que estemos bebidos, es que comenzamos a introducirnos en algo que el Señor prometió de siglos atrás, que en nuestra vida comienza a ser real, que lo hace en Jesucristo y que hay una posibilidad para todos también. Así que este era el mensaje que el apóstol Pedro compartía con aquellos que escuchaban. En el nombre del Señor Jesucristo, arrepentidos, bautizados para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibiréis esa persona divina que transforma nuestra propia vida. A veces el sentimiento a veces que yo al menos tengo, ¿no? Es como que uno se encarama por encima de una tapia y desde arriba ahí con cierta dificultad mira al otro lado. Y al otro lado ve un paisaje espléndido y un panorama precioso, pero está ahí ese muro que no te deja saltar allá. En el vocabulario, al menos de aquel tiempo, ese muro no era otra cosa sino el velo de la carne. Un velo que no nos permite ver esa vida abundante que viene de Dios. De hecho, es un velo que no nos deja ver siquiera nuestro propio pecado. Y por eso, antes de participar con más intensidad del esplendor de esta vida que viene de Dios, necesitamos pasar, no una vez, ese es un proceso permanente. Necesitamos experimentar esa
tristeza higiénica del quebrantamiento y del arrepentimiento. No hay otro camino. No podemos saltar la tapia de otra manera. Podemos acceder al otro lado, pero la puerta que nos da acceso ahí siempre es la confesión delante de Dios. Y aquello que en nuestra vida es, sí, fruto de la carne. En realidad, cuando leemos en la Escritura, todo lo que siempre encontramos la misma realidad, que el primer fruto, el primer resultado de la acción del Espíritu Santo en la vida de una persona, también de los hijos de Dios, la primera evidencia de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas es que nos mueve a una conciencia mayor de pecado y al arrepentimiento. No son prodigios ni espectáculos, es un sentido quebrantado. Es como si fuera un olfato más afinado de nuestra propia condición. No de la del vecino, sino de nuestra propia condición. Cada vez que hay un acercamiento al Señor, cada vez que el Espíritu de Dios, de una forma real, de una forma personal, trata con nosotros, el primer resultado es descubrir miseria en nosotros de la que ni siquiera éramos conscientes. Y esa, dice el apóstol Pablo, que esa tristeza es buena, porque es una tristeza que mueve al arrepentimiento. No es ese sentido de menoscabar nuestra dignidad, no tiene el resultado de humillarnos, no pretende machacar nuestra condición, no, tiene un sentido higiénico, porque es un sentido sanador, restaurador. Es algo que es para bien, ¿no? Hay una forma de señalar nuestras faltas que nos hace sentir unos miserables y en fin, indignos de todo, pero cuando el Espíritu de Dios señala y apunta los elementos de nuestra vida que deben ser tratados, eso no produce ese efecto negativo, al contrario. Porque va acompañado de una invitación, de una tierna invitación de Dios para sanar, para limpiar y para restaurar. A veces pensamos en el pecado en términos de esas cosas que no se pueden hacer. ¿Qué es el pecado? Las cosas que están prohibidas y que como están prohibidas no hay que hacerlas. Pero eso es una visión muy mediocre, muy infantil, muy torpe, eso es poca cosa. Ya sabéis que la palabra griega que se utiliza para hablar acerca del pecado también es una palabra muy rica en significado y como seguramente habréis oído montones de veces, una de sus acepciones de las traducciones literales sería que pecar es fallar el blanco. Es decir, no dar en la diana. Por eso hay una definición que a mí me parece brillante acerca, bueno, era mía, pero aparte de eso, me parece que está muy bien traída. Pecado es todo lo que no nos hace bien. Y como no nos lo terminamos de creer, a veces nos metemos en caminos que no nos convienen porque seguimos pensando que en el fondo eso merece la pena. Pero como tantas veces se nos ha advertido, el pecado hace promesas que no cumple jamás. Pecado es todo lo que nos hace mal. Pecado es todo lo que nos empobrece como personas. Pecado es todo lo que limita el desarrollo de nuestra condición humana a imagen del Hijo del Hombre, de Jesucristo mismo. Eso es el pecado. Y seguramente, quizás con eso en mente es que el apóstol Pablo nos llama a todo lo contrario. ¿Recordáis el texto de Filipenses 4? Y nos anima, dice el apóstol, escribe, nos anima a buscar, ¿recordáis? Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, toda virtud, cualquier cosa digna de alabanza, en esto pensad. Es decir, llenar la vida de todos los elementos limpios que transmiten salud en lugar de todas las miserias que son propias de la carne. Ya lo sabéis también, el apóstol Pablo igualmente escribe a los Gálatas, hace una descripción no completa, pero bastante clara acerca de todas esas realidades que
habitan en nuestra condición natural, pero que no traen sino ruina y no nos dejan ver lo que está por delante. No nos permiten ver como una venda en los ojos, no nos dejan ver la vida abundante que viene de Dios. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, tantas y cosas semejantes a estas, dice el apóstol, que no estamos llamados a evitar simplemente porque están prohibidas, sino porque nos roban la vida y porque ponen un velo que no nos deja ver la vida abundante que viene de Dios. Y a veces es un velo que se hace tan grueso que ni siquiera nos deja ver esas mismas realidades en nuestra propia vida. El apóstol Pablo escribe con una expresión muy gráfica acerca de los judíos, que estaban tan cerca de la verdad, pero que no la veían. Habían estado delante de Jesús, pero no le reconocían. Y el apóstol escribe a los corintios y les dice que es que tenían un velo puesto sobre el corazón. Y a veces es eso, una venda en el alma que no nos deja ver nuestro propio pecado. No somos tan hipócritas como a veces algunos predicadores parecen hacernos creer. O sea, no es verdad, no nos complacemos en hacer el mal, no buscamos a ver cómo podemos desobedecer a Dios. No es así, no funcionamos así, no tienen que reñirnos tanto. Es que a veces no lo vemos. Seguramente los psicólogos nos ayudarían a entender esa cantidad de mecanismos, ¿no?, que hacen que de verdad no lo vemos. No es falsedad, ni no lo percibimos. Y por eso es tan consolador y tan aleccionador. ¿Recordáis el Salmo 19? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Bueno, quizás los que están cerca de nosotros los vean mejor que nosotros mismos, pero es muy complicado recibir una exhortación del que está al lado, ¿no? Pero esta es la primera acción del Espíritu Santo en mi vida. Cuando hay una apertura al Espíritu de Dios para poder participar de esa vida que Dios quiere dar, la primera cosa que el Espíritu hace es traer luz sobre esos elementos que están en mí, que yo sin embargo no veo. Y que incluso puedo leer la Biblia una vez y otra y no percibir que tiene que ver conmigo y puede alguien venir y decirme y tal y no lo veré. Quizás el ejemplo por excelencia en términos bíblicos parece mentira, pero bueno, era real. Es el caso de David, del rey David, ¿no? Cometiendo adulterio, provocando el asesinato del marido de la mujer con quien quería adulterar. O sea, un nivel de ruina, y no lo veía. Y viene el profeta y le dice, y le cuenta, y le pone un ejemplo y tal, y otro le dice, pues si me parece estupendo. Pero no lo ve. Y no lo vemos. Y eso es lo que a mí me da miedo. No esa realidad de tentación así tan evidente que la veo venir de lejos, y aún así a veces caigo, ¿no? Pero bueno, al menos eso ya sé con qué tengo que librar. Me preocupa lo que no veo, lo que no percibo de mí. Claro que entiendo al salmista, pero ¿y quién me librará de mis propios errores? Si yo mismo no los percibo, y por eso la oración del salmista es, líbrame de los que me son ocultos. A veces releo, creo que lo leí, este poema en uno de nuestros retiros. León Felipe siempre me ha parecido alguien con una sensibilidad muy especial y no sé si recordáis, o comentábamos hace un tiempo, con 83 años escribió un último libro de poemas. El último poema del último libro era una petición de perdón,
pero iba acompañada también de una confesión. Fijaos, cuando ya no se trata de presumir de humildad, no hay nada ya en juego. Sin embargo, él escribe, fijaos qué cosas escribe. Yo no he sido bueno. Quisiera haber sido mejor. Estoy hecho de un barro que no está bien cocido todavía. Esta es nuestra condición. Es que estamos todos igual. Por eso, claro, ¿quién puede lanzar una piedra contra nadie? ¿No? Estamos todos a medio cocer. Estamos a medio cocer. Hay todavía tanto, ¿no? que Dios tiene que trabajar y actuar. Y si fuéramos más conscientes de esa condición en nosotros y también en los que nos rodean, seguramente seríamos un poquito más comprensivos con los que están al lado, más pacientes, porque esta es nuestra condición. Todavía no estamos bien cocidos y así nos va. No tenemos ningún empeño en ser malvados, pero es que estamos hechos de un barro que la verdad no da para mucho. Y lo que el profeta Joel dice al pueblo es: reconoced que esta es vuestra condición. Daos cuenta, porque además el resultado de eso es devastador y además, así como la langosta ha devastado vuestros campos, esta lejanía de Dios va a devastar vuestras vidas. Y por eso dos expresiones que se repiten varias veces en el libro del profeta: volveos a Dios, clamad a Dios y participar de esta vida poderosa que viene del Señor. Mientras oraba hace unos días, venía a mi mente una imagen muy gráfica de mí mismo, ¿vale? Yo no tengo mucho tiempo para pensar en nadie, menuda tarea tengo conmigo. Y me veía como descargando un saco, ya lo sé, bueno, perdonadme la edad, es que ya a estas alturas uno ya, en fin, hay dos neuronas que hacen conexión de vez en cuando, pero ya no es muy habitual. Pero me pasa con cierta frecuencia, y me ayuda mucho. Y efectivamente me veía a mí mismo vaciando un saco a los pies del Señor. Y salió una cantidad de basura. Madre mía. De alguna forma, esa imagen recoge la respuesta a esa llamada del Señor. Y cuando uno vacía ese saco, a veces encuentra cosas que ni siquiera sabía que estaban. No es que las escondiera a propósito, es que ni siquiera estaban, pero formaban parte del saco, ¿no? Entonces uno lo vacía y lo descarga ahí y recibe perdón. Yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, y comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre del Señor. Y os daré la primera lluvia a su tiempo, y haré descender la lluvia temprana y tardía como antes, como al principio. Y después derramaré mi espíritu, y habrá vida en abundancia. Romper el velo. Romper el velo que no nos deja ver la realidad en nuestra propia vida, las cosas que deben ser traídas a los pies del Señor y puestas ahí y abandonadas, traídas con pesar, para recibir también perdón y dejarlo atrás y olvidarlo, porque el perdón de Dios es un perdón completo. Y experimentar más todos los elementos que acompañan
a la acción del Espíritu. Vamos a tomar un tiempo para orar, vamos a aprovechar. Esto es verdad que estas cosas uno las puede meditar en casa, esta tarde, mañana, dentro de 3 días, pero a veces, ya sabéis, vienen las aves del campo, roban la semilla y ahí se quedó. Pero hay un diálogo real, íntimo, personal, de cada uno de nosotros con el Señor, en el que nadie interviene, pero en el que es posible percibir claramente la luz que viene del Padre, que el Espíritu aplica sobre nuestra vida, que nos permite identificar esas cosas que deben ser tratadas para que el Espíritu de Dios pueda actuar. Así que yo os voy a pedir unos minutos ahí en silencio, cada uno buscando de Dios, dejando que sea el Señor quien hable, no tanto dándole vueltas, pero que podamos ver algo de esto en cada una de nuestras vidas. Nos acompaña un poco de música, pero no es la música lo que ahora nos interesa. Porque quizás puedas percibir, si prestas atención, algo que el Señor quiere mostrar y un poquito de luz que Él quiere traer sobre elementos que deben ser confesados, siempre con tristeza, pero una tristeza que trae salud. Así que oramos, inclinamos nuestra cabeza y buscamos del Señor. Quizás no estás acostumbrado, mientras oramos, dejadme de decir esto, no estás acostumbrado, pero yo quiero invitarte a añadir una expresión física de esa búsqueda de la voz de Dios. Decía Joel, animaba a los sacerdotes, animaba a todos a venir delante del altar. Nosotros no tenemos un altar propiamente. Dios te puede hablar ahí sentado, pero yo os invitaría a darle forma física también a este anhelo para que Dios hable. Darle forma física pasando aquí delante, poniéndote de pie, venir aquí delante y aquí delante orar al Señor. Es decir, aquí físicamente, aquí estoy, delante de ti. Aquí está mi corazón. Háblame, Señor. Así que sin temor, pasa aquí, ora aquí. No voy a orar yo por ti. No te voy a preguntar. Pero que sea de una manera añadiendo ese punto que tiene lo físico. Sí. Aún con mi cuerpo. Con mi cuerpo quiero expresar mi disposición a que tú háblame, Señor. Pasad aquí delante. Yo vengo, dice el salmista, yo vengo.
Lo hacemos en el corazón. Pero hay un elemento añadido. Cuando digo, aquí estoy, físicamente, háblame, Señor, háblame.
tienes, Padre, todos nosotros. Yo te pido especialmente por cada hermano aquí delante y por mí mismo también. Barro a medio cocer todavía. Tanto que debe ser aún tratado y tanto que ni siquiera somos capaces de percibir. Pero aquí estamos, aquí delante del altar, delante de tu presencia. Espíritu Santo, con ternura, corrígenos y con misericordia trátanos, Señor. Padre, recibimos tu perdón, tal como tú lo prometes. Y nos abrimos a la acción tuya, Espíritu Santo, para limpiar, para sanar, para restaurar, para traer vida en abundancia, la vida que viene de lo alto. Tú sabes cada necesidad, la realidad y la circunstancia de cada vida, y tu poder es suficiente para tratar con todos nosotros y para cumplir tu voluntad perfecta y tu promesa en nuestras vidas. Aquí nos tienes, hemos venido delante de ti y nos afirmamos en la promesa de que tú respondes trayendo bendición. Y te agradecemos tanto. En el nombre de Jesús. Amén.